Vale. Con respecto al CER, porque es diferente el CER que los gatos de clínica privada, con respecto al CER, pues el criterio para no esterilizar básicamente es que el gato necesite una hospitalización intensiva, digamos, porque gatos que vienen con heridas o con abscesos o incluso que tienen que hay que amputarles una pata o lo que sea, se hace todo en el momento simplemente porque, bueno, el gato lo vas a tener que dormir igualmente y ya aprovechas y haces todo el proceso. Claro, bueno, si durante la cirugía tú ves que el gato, por lo que sea, se descompensa o lo que sea, pues, pues entonces sí que paras. Pero lo normal es todo lo que cae en la trampa se esteriliza, ¿vale? Y en cuanto a la edad y el peso, pues la mayoría de la gente dice a partir de las 8 semanas, que son 2 meses de vida del animal, y a partir de 1 kilo. Algunos lo rebajan a mes y medio y a medio kilo. Pero lo normal es que un gato de menos de 2 semanas o de 1 kilo no sea capaz de activar la placa de la trampa y caer en la trampa. O sea, que básicamente todo lo que cae en una trampa tiene esa edad y ese peso. Nosotros hemos esterilizado gatos de 1 kilo, de 1,2 kilos, de 1 kilo o de 900 gramos, pero más abajo no, porque simplemente no caen en la trampa tampoco para hacerlo. Y ese es, no hay un... O sea, aquí hay que aprovechar el momento en que se esteriliza el gato para hacer lo máximo posible. Los gatos de particulares, la International Cat Care recomienda a partir de los 4 meses y los americanos dicen que a partir de los 5, básicamente porque a los 4 se acabó la vacunación y les dicen, bueno, pues el mes siguiente lo hacemos. En cambio, en los gatos de colonia hay que hacerlo cuando el animal se, se captura y entonces normalmente si es con 8 semanas, 9, 10, pues se hace igualmente. Actualmente la técnica se ha depurado mucho, es muy segura y es incluso más segura y con menos riesgo que un gato adulto. Eh, si lo miramos desde el punto de vista de la población, poblacional, y nos olvidamos del individuo, los estudios dicen que tenemos que esterilizar un 75% o incluso más, un 80% de la colonia para que ésta se estabilice. Y después, a partir de ahí, si la mantienes en ese rango, va a bajar el nivel de gatos, va a disminuir la población. Si aumentas el rango, va a bajar más y si le llegas al 100%, la colonia pues se acabará por agotamiento. Entonces, si dejamos de esterilizar gatas preñadas, es muy difícil alcanzar ese número. Te digo, hay estudios que dicen que en uno estudio se dice que el 19, en otro que el 16% de todas las gatas que van a esterilizar durante todo el año están preñadas. En mi caso particular, en mi trabajo fin de máster, que recogí datos en Trasona, en Asturias, era el 22%. Pero si la recogemos mes a mes, ha habido un mes, que era abril, en el que la mitad de las gatas estaban preñadas. Con lo cual, si dejamos de esterilizar esas gatas, no vamos a llegar a ese objetivo. Por otro lado, si dejamos parir a esas gatas, hay que tener en cuenta que un tercio de los gatos que nacen en la calle son los que sobreviven y 2 tercios son los que van a fallecer, porque la mayor mortalidad siempre se da en gatitos. Con lo cual, cuando tú decides no esterilizar una gata preñada, también tienes que ser consciente de tu responsabilidad al dejar nacer esos gatos que después pueden morir. Entonces, nosotros lo tenemos claro, en Asturias no tenemos problemas con eso y esterilizamos gatas preñadas aunque estén a término y la verdad que el riesgo de muerte en la anestesia es el mismo que en una gata no preñada. Hay que tener un poco más de cuidado, la cirugía es un poquito más larga, pero no entraña más problemas. La marca en la oreja ah, puede ser en la izquierda, en la derecha, en V, en recto o lo que sea, pero lo que tiene que ser es visible, visible a distancia. No vale lo de cuando te llegan y te dicen, hazme la marca pero pequeñita. No, tiene que ser visible porque
ya nos han traído gatas esterilizadas con una marca pequeñita que no se ha dado cuenta en la persona que lo captura y que tú te das cuenta cuando el gato ya lo tienes dormido en la mesa de cirugía, porque siempre revisan las orejas y tal, y te das cuenta de que tiene la marca. Entonces, a ese gato se le podría haber evitado la captura y la anestesia. Y a veces, si no te das cuenta, la esterilización, bueno, la esterilización, la búsqueda en una hembra sobre todo, la búsqueda de los órganos sexuales, que puede ser aquello, o sea, cuando lo hay y lo encuentras fácilmente, pero si no, te puedes volver loco y es mucho peor para el animal. Por tanto, a mí me da igual que sea recta, que nube, que curva, que en la izquierda, que en la derecha, pero que sea visible a distancia. En cuanto al tamaño de la incisión, yo personalmente diría que debían de ser menos de 2 centímetros. No quiero decir que un veterinario que esté empezando vaya a hacer menos de 2 centímetros, pero sí tiene que tender a eso. Y si no llega a hacer una cirugía de menos de 2 centímetros, yo creo que no debería dedicarse al hacer. Yo, por ejemplo, no hago oftalmología porque no sé, tampoco me interesa, ¿vale? Entonces, esto es como una especialización. Si no eres capaz de hacer una incisión de menos de 2 centímetros, no deberías de dedicarte a eso. Siempre puede ocurrir un accidente, que se suelte una ligadura y tal, y entonces tendrías que abrir más, pero por norma general, menos de 2 centímetros. En gatas preñadas, lógicamente, tienes que abrir más. Y en cuanto al tiempo de la cirugía, tiene que ser menos de 15 minutos. Y esto del tamaño pequeño y el tiempo corto va en redundancia del bienestar del gato, porque cuanto menos sea la incisión y menos tiempo esté en la mesa de cirugía y por tanto menos esté con una temperatura, porque cuando se produce una anestesia le baja la temperatura, menos tiempo va a estar en hipotermia, con lo cual la recuperación es más fácil, la cicatrización es más rápida y el riesgo de anestesia baja. Entonces, para mí, puntos claves es el tamaño de incisión menor de 2 centímetros y tiempo menor de 15. En cuanto a la técnica, por ejemplo, la Asociación de Veterinarios de Refugios especifica que están las dos técnicas, pero que es a elección del veterinario el que elige. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La que se hace por abajo en línea alba, la ventral, esa pues tiene más riesgo de si se abre que salga el contenido del abdomen, ¿vale? En cambio por el lateral eso, aunque se abra la herida, no va a ocurrir. Por el flanco, por ejemplo, en gatas que están dando de mamar, es recomendable porque no le vas a tocar las mamas y no vas a producir allí ninguna reacción extraña que después igual al gato le duele y deja de amamantar a los gatos. En cuanto a la vigilancia de la incisión, si es por el lateral, pues tú lo puedes ver a distancia. Si la herida está bien, si se ha infectado, entonces igual hay que volver a capturar al gato o igual se ha abierto pero no está infectado y dices, bueno, pues que cicatrice por segunda intención. En cambio, por abajo no lo vas a ver, no lo vas a ver. En cuanto al sangrado y al dolor en la cirugía, la línea alba, al estar menos irrigada y menos inervada, se produce menos dolor, pero por el flanco, a algunos veterinarios no les gusta el flanco porque hay que cortar el músculo y en realidad no hay que cortarlo, hay que desbridarlo, hay que abrir, separar las fibras musculares y tal, ¿vale? Pero bueno, eso exige también cierta habilidad. Y además al gato se le ponen analgésicos, ¿vale? En cuanto a las gatas preñadas, hay que hacerlas por abajo porque por flanco no se puede. Harías una incisión muy grande y producirías mucho daño ahí. Las piometras también, por ejemplo, son más fáciles hacerlas por línea ventral, por abajo. Y en cuanto a si te ocurre un accidente, si te suelta una ligadura o lo que sea, el problema del flanco es que no es capaz de localizarlo. Tienes que cerrar y abrir por. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros, como rutina, hacemos por flanco, siempre.
porque hemos visto que recuperan muy bien, se sueltan al día siguiente, la herida cicatriza muy bien, los gatos no se lo tocan, la gente está muy contenta porque puede vigilar la herida, la evolución, y eso es lo que solemos hacer por Flanco. En esos casos, la recomendación es igualmente esterilizar, porque muchas veces si tienen heridas las puedes suturar o desinfectar durante la cirugía, o si tienen catarro, le puedes limpiar un poco las narices, meterle suero fisiológico y después ya le puedes tratar después, sobre todo para quitarles un poco el moco y que puedan oler y quieran comer. Es importante eso, porque no, hay gatos que aunque estén muy delgados y tienen mucho moco, no son capaces de oler la herida y entonces no son capaces de comer y no le puedes dar la medicación por vía oral. En cambio, si lo duermes, lo esterilizas, le limpias la nariz, le pones un antibiótico y tal, y normalmente al día siguiente ya están comiendo otra vez. Heridas, accesos los drenas en el momento de la cirugía. Por lo normal, entras, aunque los gatos no estén en óptimas condiciones, esto no es medicina privada, esto es telemedicine, entonces tú tienes una oportunidad con ese gato y tienes que aprovecharla y hacer todo lo que puedas durante el proceso de la cirugía. En gatos machos es mucho más sencillo porque la esterilización de los gatos es muy sencilla y en caso de las hembras pues tendrás que tener un poco más de cuidado y vigilarla, monitorizarla mejor para ver que no haya ningún problema. Pero por lo general los gatos son unos animales sorprendentes que son capaces de resistir cualquier cosa, básicamente. O sea, gatos que dices, este gato parece que está ya más allá que acá y en cambio superan una cirugía sin problemas, al día siguiente empiezan a comer, los empiezas a medicar y empiezan a engordar y a, y a ponerse gordos y sanos, ¿vale? El riesgo periquirúrgico durante todo el proceso de la cirugía, desde que la anestesia hasta que recupera, en varios estudios pues varían entre un 0,3 y un 0,4% de los gatos. Por ejemplo, nosotros estamos sobre un 25, sobre un 0,25 o un 0,3. Esto, aunque no sé, es un dato muy bueno, porque tú partes de un gato del que no sabes absolutamente nada, no sabes su historia, no has podido revisarlo. Solamente lo revisas cuando ya lo tienes bastante dormido, o sea que el gato se deja y después hacer la cirugía. Lo importante es saber que el riesgo existe, que el riesgo es bajo, pero que no es nulo. Entonces, lo que no se puede es montar un drama porque se ha muerto un gato. Si el riesgo de anestesia, si la muerte perianestésica fuese muy alta, pues sí que te tendrías que plantear. Por ejemplo, ABEPA dice más del 2%. A mí me parece mucho el 2%. Aquí estamos hablando de menos del 1%. Con lo cual yo establecería menos del 1% o incluso menos del 0,5%. En cuanto a la eutanasia, con la eutanasia ahí hay que tener en cuenta pues, el estado del animal, porque volvemos a decir, esto es el telemedicine, esto es medicina de poblaciones, esto no es un animal privado, digamos, de un propietario que puede darle unos cuidados incluso muy intensivos en su casa o se les puede dar en un hospital. Pero estos gatos no son sociables, con lo cual hay que valorar la patología que tiene el animal, el tratamiento que supone esa patología, si es factible o no, si necesita mucha hospitalización, si necesita mucha medicación, que igual tienes que ponerlo intravenoso y tal, y el gato no se deja manejar. Y después, si el animal puede volver a la colonia. Igual necesita una medicación crónica, igual es una colonia donde el gato, pues, si se le puede dar crónicamente todos los días porque se le puede separar un poco y tal. Pero hay que valorar todos esos aspectos y a partir de ahí decidir si el gato se eutanasia o no.
En los estudios americanos se habla de un 0,5% de eutanasia de todos los gatos que llegan a esterilizar, que es un número muy bajo. Aunque normalmente no todos los gatos llegan en buenas condiciones, otros llegan, digamos, subóptimos, pero los que llegan en tan malas condiciones como para ser eutanasiados son muy pocos. Vale. En los programas CER no se recomienda testar. Lo dicen la International Cat Care y la Asociación Americana, que ahora ha cambiado de nombre, pero no me acuerdo. De hecho, en las guías de los retrovirus hay un apartado específico sobre los programas CER donde dice que no se recomienda testar a los gatos de las colonias. Básicamente porque la esterilización, bueno, porque supone un recurso que puedes gastar en esterilizar más gatos y la esterilización corta las vías principales de infección de las dos enfermedades. La inmunodeficiencia por las peleas, sobre todo entre los machos, y los machos cuando montan a las hembras, que a veces les agarran por el cuello y les hacen heridas, y la leucemia por la transmisión de madres a los gatitos, ¿vale? Durante la gestación o durante la lactancia. Tú estás con la esterilización, estás cortando esas dos vías. Si no testas, además puedes gastar los recursos de esos test en esterilizar más gatos. Y en cuanto a por qué algunos testan, pues básicamente porque hay pruebas. Hay unos test rápidos que se está viendo que, bueno, te dan una indicación, pero tú deberías de confirmar el positivo en ese caso. De hecho, la guía de los retrovirus de los gatos dice que un solo test positivo no es suficiente para tener un diagnóstico definitivo de leucemia o de inmunodeficiencia, sino que hay que hacer otras pruebas o repetir el test en un tiempo, ¿vale? Con lo cual en los gatos de colonia eso no se puede hacer, no los puedes volver a capturar. Y en cuanto al sacrificio, pues ya es que, por ejemplo, nosotros los gatos sociables que tenemos en el refugio, que son positivos a inmunodeficiencia, los colocamos prácticamente, los damos en acción prácticamente como los gatos que son negativos. Los de leucemia nos cuesta más, pero también estamos empezando a darlos en acción. Con lo cual, sacrificar a gatos porque te han dado positivo al test, no lo veo lógico. Y si el gato lo ves muy mal, está muy enfermo y tal, y tienes dudas de si eutanasiarlo o no, pues el test te puede ayudar. O sea, que es positiva a inmunodeficiencia y a leucemia, pues que el pronóstico es muy malo y entonces ya digamos que te da como una razón más para proceder a eutanasia. Pero eso es cuando tú te has planteado si el gato está en tan malas condiciones que te has planteado la pregunta de si eutanasiar o no eutanasiar. Entonces, eso. En los programas TED directamente no se testa y el dinero que cuesta los test se utiliza para esterilizar más gatos, pero no solo el dinero, sino los recursos, porque el test necesita un tiempo de ejecución, que normalmente son 5 o 10 minutos, y necesita gente que lo haga, con lo cual estás gastando recursos de tiempo y de personal que también puedes pasar a utilizarlos para esterilizar más animales, más gatos.